Hola, mi nombre es José Eduardo Teis Espinosa. Esto es Charlas de Amparo y estamos abordando el tema la suspensión en amparo indirecto, parte 21. Estamos en unas 3 partes últimas de repaso para el cierre de este módulo sobre la suspensión en amparo indirecto y hemos ido haciendo una recapitulación de los distintos casos acerca de la suspensión. En el 139 segundo párrafo se establece la figura de la modificación o revocación por causa superveniente de la suspensión provisional. Lo leemos: cuando en auto surjan elementos que modifiquen la valoración que se realizó respecto de la afectación que la medida cautelar pueda provocar al interés social y el orden público, el juzgador, con vista al quejoso por 24 horas, podrá modificar o revocar la suspensión provisional. Elementos que modifiquen la valoración que se realizó respecto de la afectación que se pueda provocar al interés público y al orden social. Entonces se puede modificar o revocar la suspensión provisional. Pues esta tradicionalmente es la figura de la modificación o revocación por causa superveniente. Da la apariencia que el legislador hubiera restringido, pero bueno, mediante interpretación histórica lo que se busca es qué sucede cuando varió la situación jurídica y entonces dices, no, ¿sabes qué? Si se tiene que suspender el acto o no, le tengo que revocar su suspensión provisional porque hay elementos en autos que están demostrando que se afecta el interés social y no llega todavía la audiencia incidental. Una figura muy interesante, poco socorrida, hay mucha jurisprudencia en la red acerca de la novena época sobre esta figura de revocación por causa superveniente que estaba en el 140 de la anterior ley de amparo y que, entre otras, impide el perfeccionamiento de pruebas, que insisto, en alguna ocasión algunos seguidores de Charlas de Amparo me han preguntado, oiga, pues no tenía yo las pruebas, ahora ya las tengo, pero no son supervenientes. Pues el perfeccionamiento de pruebas, hay jurisprudencia de la Corte que dice que no implica que sea una causa superveniente y por lo mismo no está. Vayamos en este último módulo de suspensión diciéndote nuevamente, bueno, ¿y qué pasa con el informe previo? Pues en el informe previo, en esencia, solamente se debe de decir si es cierto o no es cierto el acto, argumentar las razones para que sea procedente o improcedente la suspensión y los datos que le deban de servir a la autoridad de amparo, normalmente juez de amparo, para establecer el monto de las garantías correspondientes. Aquí es bien importante la participación de las partes, valga la expresión, en el juicio de amparo, porque pueden objetar el contenido de ese informe en la audiencia incidental. Entonces, dices, normalmente en la incidental no voy. Bueno, cuidado, porque a lo mejor en el informe previo están diciendo datos que no son lo más benéfico para el gobernado y desde ese punto de vista pues debes de estar pendientes. Oiga, es urgente que se rinda el informe previo. Bueno, dice, en caso urgente se podrá ordenar que se rinda el informe previo por cualquier medio a disposición de las oficinas públicas. Y si la autoridad responsable tiene su residencia fuera del órgano que conoce del amparo y no sea posible que rinda su informe previo con la debida oportunidad por no haber hecho uso de los medios a que se refiere el artículo anterior, ¿qué sucede? Estamos hablando de las autoridades foráneas. Si ya están notificadas, pero no han podido, bueno, la regla general, si no han podido rendir su informe, si no están notificadas, o no ha sido posible que lo rindan con la debida oportunidad, entonces lo que se hace es una reserva de celebración de la audiencia. Se celebra por lo que hace a las locales y se reserva por lo que hace a las foráneas. Mucho cuidado para efectos de las quejas de término, porque de repente dice, ya se resolvió el incidente de suspensión, ya hay suspensión definitiva. Pero a veces no es por todas las autoridades, entonces pues sí, queda parcialmente sin materia esa queja de término, solamente por cuanto hace las autoridades respecto de la que ya se resolvió en la suspensión definitiva, pero por cuanto hace a las autoridades jurisdiccionales o administrativas foráneas,
Pues no, respecto de esas no se puede resolver y la palabra técnica es se reserva. Algunos juzgadores dicen se difiere. Pues no es que se difiera, sino que dice el artículo actualmente, dice, a reserva de celebrar la que corresponde a las autoridades foráneas, la resolución dictada en la primera audiencia podrá modificarse o revocarse con vista en los nuevos informes. Esto es, aquí hay otra figura de modificación o revocación de la suspensión definitiva, pero no es propiamente por la figura de la causa superveniente, sino aquí es por el contenido de los informes previos que rindan las otras autoridades. Entonces es un caso por demás interesante. También hice mención a qué pasa cuando no se rinde el informe previo. Pues bueno, si no se rinde el informe previo, se tiene por presuntivamente cierto el acto, salvo cuando se trate de las autoridades que hayan intervenido en el referendo o publicación de las normas generales, que en este tipo de casos, pues aunque se las pidas incorrectamente, porque en ese tipo de supuestos tendrías que desechar la demanda con fundamento en el 6123, si mal no recuerdo, 6123, sí, de ley de amparo con 107 108 de la ley de amparo, 108 fracción tercera. Lo correcto es que desde el auto de inicio, si das lectura íntegra a la demanda y adviertes que no hay vicios propios respecto de las autoridades encargadas del refrendo y de la publicación, pues normalmente esas demandas se deben desechar en esa parte respecto a esas autoridades. Pues, y si no hubiera pasado, bueno, y no se rindió el informe previo, dice únicamente van a rendir el informe cuando adviertan que su intervención en el proceso legislativo de creación de la norma general se impugne por vicios propios, si no, no lo tienen que rendir autoridades legislativas. Y la falta de informe previo de la autoridad legislativa no da lugar a sanción, a ellas no. Dice, además de lo señalado en el párrafo anterior, no da lugar a sanción. ¿Por qué? Porque pues en realidad las autoridades legislativas, por el principio de relatividad de las sentencias, que sí siguen en vigor, contrario a lo que dicen algunos académicos, sigue en vigor, solamente se matizó con declaratoria general de inconstitucionalidad. Entonces, en ese tipo de casos, si sigue en vigor el principio de relatividad y no se rinde el informe previo por parte de las legislativas, pues nada pasa, porque ellas no van a hacer nada, o nada van a hacer. Pero bueno, también hice referencia al recabo oficioso de pruebas en tratándose de del incidente de suspensión. Eso está en el artículo 143 de la Ley de Amparo. Hicimos mención también a la figura de las pruebas que pueden desahogarse durante la tramitación del juicio, que solamente son la documental y la de inspección judicial, y exclusivamente para esos casos urgentes del artículo 15 de la Ley de Amparo, se puede rendir la prueba testimonial sin que en este caso se tengan que seguir las reglas de antelación. Esto es de que 5 días antes de la audiencia constitucional, sin contar la fecha de celebración, de ofrecimiento, ni de su desahogo, ¿no? Esa es una regla para el incidente, para el expediente principal, para el incidente de suspensión, no se hace. Después hicimos mención a cómo se celebra la audiencia incidental, cómo se pueden rendir las pruebas, cómo también tiene su etapa probatoria, de alegatos, de sentencia incidental o de interlocutoria. Aquí es algo muy necesario también que los jueces de amparo, me refiero en este caso más a los jóvenes estudiantes, prestadores de servicio social o oficiales que están en los juzgados de amparo, en la práctica que está sucediendo, de repente hay una queja de término contra la suspensión provisional, llega el día de la audiencia incidental. Ahí es muy importante que le informes al tribunal colegiado qué pasó con la audiencia incidental. Las audiencias incidentales se deben de iniciar y celebrar en la fecha y hora en que están programadas, ni aun cuando pretextes cargas de trabajo.
si pretextas eso, pues con todo respeto, pues a lo mejor hace falta un poquito más de organización. ¿Por qué? Porque pues está el superior jerárquico, que es el tribunal colegiado. Le guste o no le guste a un juez de distrito, pues el magistrado, pues según la ley orgánica es su superior jerárquico y además es su tribunal revisor, es un tribunal de alzada, conforme al 75, pues necesitamos esas constancias pues para saber cómo vamos a resolver la queja. Hay que privilegiar también, pues también la pronta impartición de justicia. No tenemos todo el tiempo en los tribunales colegiados para meternos al fondo de las quejas y a lo mejor es una queja sin materia porque ya se resolvió sobre la suspensión definitiva. Entonces, en ese tipo de casos se celebra la audiencia incidental. Juez de amparo es indispensable que lo informes a la brevedad al tribunal colegiado, no solo por cortesía, sino porque es obligación mantener informado al superior acerca del estatus que guarda para efectos de la queja. Y espero pronto haya alguna reglamentación en ese sentido de manera expresa. Mencionamos también la figura de la litispendencia en tratándose de las suspensiones definitivas. Si ya la pediste en un juicio de amparo y ya resolvieron y luego vienen y piden otro amparo y ya hay una primera normalmente negada, pues si no, ¿para qué viene el segundo amparo? Pues en ese caso está la figura de la resolución sin materia del incidente de suspensión. Se declara sin materia, ya se resolvió en diverso juicio. Finalmente se habló acerca de los requisitos de la suspensión en la interlocutoria, cuáles son los requisitos de la misma, cuáles son los efectos de la suspensión, que es que se mantengan las cosas en el estado que guardan. Hablamos de la suspensión restitutoria con efectos provisionales del 147 segundo párrafo. Hablamos de los efectos de la suspensión en amparo contra normas, artículo 148, el efecto que tienen sobre las autoridades y sobre aquellos particulares que fungen como autoridades, los efectos de las suspensiones en los remates, los efectos de las suspensiones en las ejecuciones de sentencias o de laudos, qué pasa con las garantías, las contragarantías, los incidentes. Finalmente hablé sobre la suspensión en materia penal. Creo que esos están en las partes correspondientes a la suspensión en amparo indirecto, partes 16, 17 y 18. Ahí está la suspensión en materia penal para que vayas tomando nota de la misma y que en este tipo de casos todas las medidas de aseguramiento que debe de tomar el juez de amparo. Es muy noble la institución de la suspensión, pero también es indispensable que el juez de amparo tome las medidas necesarias para poder responder tanto de daños y perjuicios, si suspendió el acto o si negó suspenderlo a través de la contragarantía, como a través de las medidas de aseguramiento cuando se trata de la materia penal. Como puedes darte cuenta, la figura de la suspensión es una institución procesal muy rica, indispensable que la conozcamos como estudiosos del amparo, porque en más de una ocasión la suspensión es aquella que te va a brindar el que mantenga el juicio con materia y que no se sigan generando daños y perjuicios de difícil reparación. Suelo poner mucho en el ejemplo de la restitución con efectos provisionales, las clausuras, ¿no? Te bajaron la cortina, pues imagínate todo el tiempo que la cortina está bajada, pues ese quejoso no sigue generando ingresos, lo cual le genera perjuicios y daños de difícil reparación. En ese tipo de casos la suspensión trae ese efecto y muchos otros que seguramente a través de tu experiencia paulatina vas a ir teniendo. Yo mientras te seguiré invitando pues a que sigamos estudiando. Estos son unas charlas, podrás decir a lo mejor no son tan profundas. Cuando quieras seguimos profundizando, que me encanta el amparo. Te invito por ahí que sigas este canal. Si estás en YouTube, te invito a Facebook, a Charlas de Amparo, y ya estamos a días también de
charlasdeamparo.com. Vamos a tener ahí muchas otras cosas, seguir platicando sobre la ley de amparo, y viene el relanzamiento del Entre Tocas y Expedientes La Vida Enseña y algunas otras cosas. Pero ¿qué te parece si mientras eso sucede, mi nombre es José Eduardo Telles Espinosa, esto es Charlas de Amparo?